Bueno, hermanos, pues por la gracia infinita de nuestro Dios, pues aquí estamos una vez más para compartir el pan de vida, compartir la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a leer unos versículos aquí de la Biblia que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, y son los versos del 1, 2 y 3. Dice así: y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, ciego desde su nacimiento. Y preguntarle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese la respuesta que dijo: ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta observación que vemos en esta ocasión en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, nos trae a colación el hecho de que hay mucha gente que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo nací pobre? ¿Por qué aquel nació rico? ¿Por qué yo nací alto? ¿Por qué el otro nació chaparro? Y en fin, tantas preguntas que se hace uno. Y inclusive hay veces que llega la gente a renegar, dice: bueno, ¿y yo por qué nací? Yo no pedí nacer. ¿Y por qué yo esto? ¿Y por qué yo para acá? Y mejor no hubiera nacido. Y yo no sé qué estaban pensando. Y mejor me hubieran abortado. Y tantos pensamientos tontos que se nos vienen a la mente por causa de que nuestra vida no está centrada correctamente en esta vida, perdón la redundancia. Nosotros, cuando estamos aquí en esta tierra, lejos de buscar la posición en que nos encontramos, el hecho de que en dónde nacimos, el hecho de investigar, bueno, ¿y por qué estoy aquí en la tierra? Con sentido común, desde luego, nos soltamos diciendo un montón de tonterías que verdaderamente no vienen al caso en ningún momento. Es el caso de estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que encontraron un hombre ciego y lejos de decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ore por el enfermo, ore por ese ciego para que sea sano. No. Hicieron luego la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué se está ciego? La pregunta menos adecuada. La pregunta que no debió nunca de haberse hecho. Y eso encaja precisamente en la pregunta o preguntas que nosotros desgraciadamente nos vivimos haciendo. Dirá usted: yo no. Bueno, tú no, pero otros sí. Quizás sean los de tu familia. Quizás tú seas un poquito más prudente y no la haces, pero la piensas, y cuando la pregunta a otra persona, tú pones atención para oír la respuesta. ¿Me entiendes? Para oír la respuesta. Y es muy raro, porque nuestro ser es así, es muy raro que nosotros nos salgamos del momento para no oír ni la pregunta, pero sí oír la respuesta. Como dicen por ahí, somos curiosos ya por nacimiento. Y estos discípulos, vuelvo a lo mismo, en lugar de decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ore por este hombre para que reciba la vista, no, preguntaron que por qué.
y vuelvo a acomodarme en lo mismo. Esa es una pregunta que día tras día, y sin importar la nacionalidad, sin importar la condición social y etcétera, se hace. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Es una pregunta constante que nosotros nos hacemos. Pero nunca razonamos, nunca pensamos, nunca calculamos, nunca meditamos el porqué de esa pregunta que hacemos. Aquí los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nació este hombre ciego? Dice, ¿acaso pecaron sus padres? Y hasta daban eso, opinión. ¿Acaso pecaron sus padres? ¿Acaso esto, acaso lo otro? Opinaron, creyendo que su pregunta era correcta, como muchas veces nosotros vemos en este mundo, que hay gente que hace preguntas que nunca debió haber hechas o que no debe de hacerlas. A veces estamos con el montón o el grupo de personas adultas y de repente en una criaturita por ahí, un muchachito, una muchachita, se hace preguntas que verdaderamente no deben de hacerse. ¿Y qué es lo que le decimos? Cállese. Es pregunta de es plática de adultos. No admitimos que esa persona, esa personita, participe en aquello que estamos platicando, en aquellos que estamos discerniendo las personas mayores. Y así pasa. Es un mal, desgraciadamente, que es a nivel mundial. Y estos discípulos, a pesar de que andaban con el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hicieron esta pregunta. Disculpen. ¿Por qué? Y dice que nuestro Señor Jesucristo les contestó, ni este pecó, ni sus padres, dice, mas para que las obras de Dios, ¿mas para qué? Las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora lo acomodamos. ¿No será que muchas circunstancias que pasan en nuestra familia, en nuestros conocidos, en nuestros amigos, en nuestros parientes, las cosas que están sucediendo en ellos o en nosotros son para que Dios se manifieste en nosotros? ¿Para que Dios se manifieste en ellos? ¿No será que Dios permite muchas veces las cosas para que nosotros nos demos cuenta de la situación en que estamos, de la situación de lo que está ocurriendo? Obras de Dios que quieren manifestarse en nuestra vida. ¿Cuáles son esas obras de Dios? Bueno, las obras de Dios son infinitas, completamente. Infinitas. No podemos decir esto y esto y esto y lo otro. No, jamás. No tenemos autoridad para discernir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Dios obra conforme a su voluntad en todo y para todo. Pero Dios le dice, les da la razón principal para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, para que Dios se manifieste en ti, en mí. ¿Me entiendes? Para que Dios se manifieste en ti y en mí. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que de todo queremos estar enterados. De todo queremos recibir, menos la palabra de Dios. A mí no me anden hablando de Dios. Hay mucha gente que lo dice. A mí me lo dijo un cuñado cuando se casó con una de mis hermanas. Lo primeritito que me dijo, mira, dijo, venga para acá mi cuñado. Dijo, desde ahorita se lo advierto, no nos ande hablando de las cosas de Dios. No queremos saber nada de las cosas de Dios. Fíjese, saliendo del templo donde se había contraído matrimonio. No tardó, yo creo que ni 10 minutos en advertirme que no les hablara de las cosas de Dios. Fíjese nada más la ceguera espiritual de este hombre.
estaba saliendo de la iglesia. Estaba saliendo de un lugar donde supuestamente fue a Dios para que bendijera y uniera su matrimonio. Pero bueno, dijo también nuestro Señor. Esto dicho, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, otros a él se parece, pero él decía, yo soy. Y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. En otras palabras, obedeció lo que Dios le dijo. Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se da cuenta? Dios hizo la obra. Dios no te anduvo preguntando a ti, ni me anduvo preguntando a mí, ni anduvo consultando por ahí que si mandaba a su Hijo o no lo mandaba. Él no tomó el parecer a nosotros, porque Él es absoluto. Y todo lo que Dios hace, como decíamos en otra predicación, todo lo que Dios hace es bueno, es favorable, es para nosotros. Este hombre ciego, así nació, ciego. ¿Por qué? ¿Por algún pecado? ¿Porque le cayó una maldición? ¿Porque, en fin? No. Ese hombre nació ciego y nadie lo entendió. Todo el mundo se compadeció de él, pero nadie entendió por qué. ¿Por qué? Porque la respuesta de las cosas que suceden en este mundo, la respuesta no está en nosotros, sino está en el Creador eterno llamado Dios. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta tierra en la cual Dios nos dio para vivir, porque Dios no nos cobró por darnos esa tierra. Dios no nos fijó una cuota. Dios no nos dijo tienes que hacer esto y esto y esto. No, Dios nos dio esta tierra. El primer día Dios creó los cielos y la tierra. El primer día. Y nosotros fuimos hechos el sexto día. No te preguntó a ti ni a tus padres, ¿la hago la tierra o no la hago? ¿Vas a nacer tú o no vas a nacer? No, Dios no se metió en esos problemas. Dios dijo, sea hecha la tierra y fue hecha la tierra. Y el sexto día fuimos hechos nosotros conforme a la voluntad de Dios y a semejanza de Él. Dios, vuelvo a repetir, es absoluto. Y así en los planes de nuestra vida, Dios nos hizo, hermanos, para cosas buenas, para que anduviésemos en sus caminos, vuelvo a repetir, pero desgraciadamente nosotros abandonamos el camino de Dios y queremos andar en nuestro propio camino. Qué hermoso sería que obedeciésemos a Dios como corresponde. Qué hermoso sería. No habría enfermedades, no habría problemas, no habría dificultades, no habría nada de esto que desgraciadamente está aconteciendo en nuestra vida. Nuestra vida sería otra. Pero hemos escogido el mal camino. Como dice en los Salmos, he aquí que pongo hoy delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dios pone el camino delante de nosotros. Nosotros somos con el
libre albedrío que nos dio Dios, los que decidimos nuestro propio destino. ¿Vamos hacia el camino de Dios o vamos hacia el camino de muerte? ¿Qué camino escogemos nosotros? Hay mucha gente que dice, cuando se le abruman los problemas, cuando se le vienen los problemas encima, hay mucha gente que hasta quisiera quitarse la vida. Algunos, desgraciadamente, lo han logrado. Ante el cúmulo de problemas, ante el montón de problemas, se desesperan, no hallan la salida y se suicidan. Pero fíjense ustedes nada más, qué detalle, teniendo un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, que a un ciego no le dijo, ve con el oculista, ve con el cirujano general, ve a tal clínica, ve con tal médico, o toma tal medicina, o haz esto, haz lo otro. No. Dice, fíjese nada más. Hasta Dios me perdone por lo que voy a decir, pero fíjese nada más, hasta lo absurdo. Dice que hizo lodo en la tierra, untó sus dedos y luego fue y lo colocó en los ojos de aquel hombre ciego y le dijo simplemente, recibe la vista. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre miró. ¿Se da cuenta? Lodo, tierra, hizo lodo, lo untó en los ojos y el ciego de nacimiento, ¿se da cuenta? El ciego de nacimiento, vuelvo a repetir, el ciego de nacimiento vio. Oiga, ¿no es una cosa maravillosa que el hombre jamás ha podido hacer? Ahorita, en el tiempo que estamos en el año 2017. Pues fíjese, hace 2017 años que supuestamente nació nuestro Señor Jesucristo. Y en 2017 años, el hombre no ha podido sanar a un ciego haciendo lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? En 2000 y pico de años, nadie, absolutamente nadie, fuera de Dios, ha podido hacer lo que Dios hizo. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Quién es el único capaz de resolver los problemas que nosotros mismos nos embarañamos, nos buscamos para querer salir adelante sin la ayuda de Dios? Ese es el grave error. En este mundo, nadie, absolutamente nadie, sea quien sea y llámese como se llame, puede hacer lo que Dios hace sin la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo que nos ha sido dado por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Sin el Espíritu de Dios, en resumidas cuentas, sin Dios, como dice el canto, no podrás caminar. Necesitamos a Dios aún en lo más simple, en lo más sencillo. Necesitamos la presencia de Dios. Yo vi una vez, una ocasión, un hombre desechado por la ciencia, por el cáncer. Ya el cáncer se había comido los pulmones, su cuerpo interiormente ya, el cáncer ya había hecho su desgracia. El hombre ya no tenía intestino, el estómago todo estaba carcomido por el cáncer. Y la madre de ese hombre nos enseñó a mí y a otro hermano que fuimos a orar por él. Nos enseñó el frasco de morfina y la jeringa que el doctor les había dado para que cuando el muchacho esté padeciendo por los dolores internos de la destrucción del cáncer, le inyectara. Dice, nos decía aquella madrecita, sí hermano, dice, hasta me enseñó a inyectar a mi hijo.
para que le inyectara la morfina. Yo vi el frasco, no me lo platicaron. Yo vi la jeringa, no me lo platicaron. Yo oí cómo aquella viejecita, aquella madre, nos explicaba cómo el doctor le había enseñado a inyectar a sus hijos para el momento en que este muchacho sufriese. Oramos por él, intervenimos en el nombre de Jesús. Su palabra dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual podemos ser sanados, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y oramos, hermanos, intercedimos por aquel hombre, porque las lágrimas de la madrecita, las lágrimas de esa ancianita nos conmovieron, nos quebrantaron. Y oramos con todo nuestro corazón, hermano. Y quiero decirles, hermanos, que para el tercer día, aquel muchachito estaba completamente sano. Completamente sano. Nos dice su madre, nos platicó su madrecita, que al tercer día aquel muchacho lo encontró sentado en la cama. Y esa madrecita corrió y abrazó a su hijo. Y su hijo le dijo: mami, tengo mucha hambre. Y ella le dijo: ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere que le cocine? Dice que aquel muchacho le dijo: madre, hágame unos taquitos doraditos con aguacate. ¿Se da cuenta? Taquitos doraditos con aguacate adentro. Dice aquella ancianita que le hizo 4 tacos. Presto, dice que corrió a la cocina y en un santiamén le hizo los tacos de aguacate doraditos. Dice que tan presto le puso el plato enfrente a aquel joven, dice que los devoró. Se comió 3. Ahora la pregunta es, hermanos, si no tenía intestinos, si estaba carcomido por dentro, ¿dónde quedaron esos tacos? ¿Cómo pudo aquel hombre desechado por la ciencia poder comer 3 tacos doraditos con aguacate? Hermanos, solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede hacer tales obras. Porque para Dios, vuelvo a repetir, nada es imposible. Nada. Yo fui un hombre que desde la edad de 11 años empecé a tomar y a fumar, a escondidas de mis padres, pero a la edad de los 11 años, cuando estaba en la escuela primaria, cuando salíamos, nos juntábamos por ahí un montón de muchachitos y entre todos cooperábamos para comprar el cigarro y comprar la botella de vino. A la edad de 11 años, mi vida fue cigarro, alcohol, cigarro, alcohol, todos los días. Y muchos trataban de dejar, o mejor dicho, tratábamos de dejar el cigarro y nos era imposible. Dejar del licor o la cerveza nos era imposible. Pero hermanos, un domingo, 5 de mayo de 1973, en una iglesia pequeña evangélica, entré a la escuela dominical, hermanos. Y yo, sin saber nada de las cosas de Dios, entré, me hinqué en la última banca, una banquita de madera, allá atrás, ahí me hinqué, hermanos. Yo no supe quién era el pastor, yo no supe qué predicaron, yo no supe qué cantaron, yo no supe nada, absolutamente nada. Hinqué, hermanos, en el suelo del cemento y ahí estuve llorando y pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole perdón a Dios por todos mis pecados. Yo que sabía de pecados, hermanos, si yo venía de hacer lo malo, yo venía del mundo. Cuando oí nomás una voz que dijo: hermanos, quedamos despedidos. Cuando yo oí esta voz, me levanté, saqué mi pañuelo, me limpié las lágrimas y me fui para mi casa bien contento y feliz.
Pues desde esa fecha, hermanos, y Dios es testigo, hasta esta edad que ya tengo, y estamos en el año 2017, quiero decirles, hermanos, que ni de chiste un cigarro más, ni un trago de vino más, ni una cerveza más. A veces en la televisión presentan esas cosas muy tentativas, pues no me importa. En el nombre de Jesús, ni una cerveza más, ni un cigarro más, ni un trago de vino más. ¿Quién hizo la obra? Aquel que está allá en los cielos. Y hermanos, podría seguir platicándoles muchos testimonios, hermanos, pero en otra ocasión. Por hoy, quiero decirte, hermano, hermana, amigo y amiga, que si tú estás ante una imposibilidad del mundo, déjame decirte que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está la respuesta. Espero que hayas escuchado este pequeño mensaje, que lo hayas recibido y que si tú te encuentras en esa situación difícil, busca a Dios. Él no cobra, no necesitas tarjeta de crédito. Es free, como dicen aquí en Estados Unidos, es gratis. Ven a Él, híncate delante de Él, humíllate, pídele perdón por tus pecados y pídele que te resuelva tu problema, sea cual sea. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.